Ya como les explicaba, muchachos, ¿cierto? Dentro de estos 20 minutos voy a explicarles, ¿cierto? La base de mi estrategia, de la cual, ¿cierto? Me da la mayoría de mis trades, ¿cierto? Y esto se basa con solamente una herramienta que es el Fibonacci, ¿ya? En donde yo le doy lectura a ciertos movimientos. Lo que vamos a ver ahora va a ser la formación, ¿cierto? De un fractal. Primero vamos a realizar, ¿cierto? Eh, una pequeña, ¿cierto? Introducción teórica y después nos vamos a pasar a los gráficos. Sabemos que un fractal se forma, ¿cierto? Mediante un impulso y cuando ya está haciendo un retroceso, ahí podemos, ¿cierto? Recién darnos cuenta que hay un fractal en formación. Pero cuando yo determino que mi fractal está ya, ¿cierto? Activado, ¿cierto? Para realizar operaciones. Ese es mi modo, ¿cierto? De realizar mi análisis. Yo tomo, ¿cierto? Desde mi impulso hasta el inicio del retroceso. Si el Fibonacci toca la zona del 38.2, para mí ahí se activan mis zonas, ¿ya? Acá se activan mis zonas y se activa la zona de rebote, que le llamo yo. ¿Por qué? Porque el 38.2 hay varias veces en que viene y realiza, ¿cierto? Un rebote y neutraliza liquidez por este alto, ¿ya? ¿Qué es lo que espero yo, cierto? Cuando el precio llegue al 38.2, yo tengo dos zonas. En un fractal de una tendencia que es alcista, ¿cierto? Yo voy a buscar una entrada alcista. Para mí, las entradas óptimas son del 61.8 hasta el inicio de mi fractal, del impulso de fractal, ¿ya? Esta es mi zona óptima de entrada, ¿ya? Entonces, cuando el precio da un impulso, llega al 38.2, se activa de inmediato esta zona, ¿ya? Se activa de inmediato para compras. Pero está también los movimientos que yo le llamo creación, ¿cierto? Creación de liquidez, en donde el mercado, ¿cierto? Al momento que toca el 38.2 puede dar ciertos movimientos, como neutralización del alto, ¿cierto? Al momento que el precio neutralice el alto y no toque esta extensión, la del menos 27.2, si no toca esta extensión, quiere decir que el precio, este punto en donde rebotó en el 38.2, lo estaría tomando como liquidez. O sea, el precio puede hacer un movimiento nuevamente bajista, llevarse esto como liquidez, ¿cierto? Y entrar dentro de la mitigación mínima que yo le llamo en cuanto a el equilibrio del 50%, ¿ya? Para mí un fractal mínimo equilibrado vendría a ser mínimo el 50%, ¿ya? Si el precio toca el 50% y realiza cierto un movimiento alcista, yo verifico que si ese movimiento va a llegar a mi extensión del menos 27.2. Si no llega, hay algunas veces que el precio hace un mínimo más mínimo, un alto más mínimo, perdón, que el anterior, y viene nuevamente, ¿cierto?, a tomar todo esto como liquidez. Entonces, siempre, en ciertas ocasiones, acá se posicionan muchos vendedores, ¿ya? Pero el precio cuando llega a mi zona de interés y me da una confluencia, yo aquí entro. ¿Y entro hasta dónde? Hasta mi extensión del 27.2, ¿ya? Cuando el precio realice la, el movimiento, ¿cierto? Realice el primer movimiento y el primer toque al 50%, yo lo llamo punto de control. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy verificando este punto, que es, ¿cierto?, la mitigación mínima del equilibrio del fractal, si es que este cumple con el 27.2. Si no cumple con el 27.2,
¿cierto? Muchas veces pasa a ser liquidez y ya este punto de control se bajaría hasta el siguiente mínimo, ¿ya? Y este, cierto punto de control que cumple con la extensión mínima del fractal, que es el 27.2, ya pasa a llamarse punto de equilibrio. Esos son conceptos que yo manejo, que han sido creados por mí, pero me han dado muchos resultados, ¿ya? Y a esto yo le llamo que es movimientos de creación de liquidez, ¿ya? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener claro es cuando el precio, ¿cierto?, toque el 38.2, porque ahí se activaría mi zona ya de compras. Y acá yo buscaría punto de interés, que eso podríamos, a lo mejor en otra clase, ¿cierto?, eh, pasarlo, porque eso ya es algo más fino, pero la creación de movimientos son lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, que estudiar. Hay veces que el precio, ¿cierto?, no llega al 38.2, no llega al 38.2, hay otras veces que llega acá al 20%, o antes que llegue el 30, el precio neutraliza el alto. Cuando sucede eso, yo espero, ¿cierto?, que el precio me dé un giro, ¿ya? Si pasa esto, yo modifico, ¿cierto?, mi fractal al siguiente alto, ¿ya? O sea, ahí hay una evolución del fractal. Cuando el precio, ¿cierto? Lo voy a repetir nuevamente. Cuando el precio no llega al 38.2 y neutraliza este alto, espero que haya un giro y modifico mi fractal. Y de aquí nuevamente esperaría que llegara al 38.2, porque pues acá llega, se activa nuevamente zona, que sería, ¿cierto?, mi activación de zona óptima de entrada, que este es mi descuento, por así decirlo, que voy a buscar. Y aquí buscaríamos nuevamente, ¿cierto?, la formación de liquidez, en donde el precio puede, ¿cierto?, venir a buscar el alto, no se lo lleva y después se viene con todo, me da mi confluencia y va al 27.2, en donde se crea, ¿cierto?, el punto de control. Llegando al menos 27.2 sería mi punto de equilibrio. Entonces, el manejo del Fibonacci para mí es primordial, ¿ya? Porque me hace seguir el precio y especular ciertos movimientos. Esto se da en todas las temporalidades, ¿ya? Igual hay que revisar algunos contextos del mercado. Se pueden revisar algunos contextos del mercado. Voy a mostrar, quiero mostrarle un ejemplo, a ver, ya. Aquí tengo, ¿cierto?, el Nasdaq dentro de 4 horas, ¿ya? Vamos a ver, ¿cierto? Mira, acá tengo un mínimo, acá tengo un impulso. Voy a trazar mi fractal hasta este alto. El precio que lo que hizo ni siquiera vino al 20%, neutralizó el alto. Modifico mi fractal. ¿Qué es lo que hizo el precio? Vino a la zona de rebote y activación de zonas, ¿cierto? 38.2. Activación de zona de 38.2. Ahí está mi zona ya activa, ¿cierto? Pero no llegó al 50%. No sé si se puede ver bien. No llegó al 50%. Entonces no se activó, ¿cierto?, mi punto de control mínimo como equilibrio. ¿Qué es lo que sucede después? El precio, ¿cierto?, va al alza. Aquí solamente estamos viendo movimiento. Va al alza, va al alza, cumple la extensión, entonces se modifica mi fractal, ¿ya?
se modifica el fractal, se mueve a la derecha, el precio nuevamente baja, activa nuevamente zonas, ahí 38.2, ¿lo ves? Como se modificó el fractal, evolucionó, se modifica también la zona, ¿cierto?, de interés. El precio nuevamente no activa, ¿cierto?, mi zona de mínima de equilibrio. Seguimos a la derecha, seguimos a la derecha. El precio no ha llegado a la extensión 27.2, así que yo aquí no muevo mi fractal, ¿ya? Si no llega a esta zona, si no llega a la zona, no muevo mi fractal. Entonces empiezo a trazar el fractal a la derecha. Aquí, ¿qué es lo que ocurrió? El fractal toca el 27.2, ¿lo ven? Toca el 27.2 y aquí reformulo y le doy la evolución a mi fractal, al siguiente alto. ¿Qué es lo que sucede? El mercado, ¿cierto?, realiza su movimiento bajista, activa nuevamente zona, mi punto de interés o mi zona de interés de zona óptima de entrada, se modifica, veo que el precio, ¿cierto?, viene con fuerza y hace, ¿cierto?, mi confluencia de entrada, que le digo dentro de mi zona de interés. Aquí hace, ¿cierto?, hace el movimiento que a mí me gusta, entro, ¿cierto?, al mercado y que llega al 27.2. Ese sería mi segundo take profit. El primero para mí sería, ¿cierto?, el alto del fractal, mi primer take profit, el alto del fractal, y el segundo take profit sería la extensión del 27.2. Ese es como un ejemplo, ¿cierto?, de cómo podemos aprovechar, ¿cierto?, y leer, tener lectura sobre los movimientos del fractal, ¿ya? Eh, la idea es que el video que va a quedar grabado eh, le tomen harto conocimiento, repasarlo una y otra vez, porque esto se da harto, ¿ya? Se da mucho, mucho, mucho. Y, y es para ver cuando el precio, ¿cierto?, realice movimientos que uno dice, ah, acá va alcista, se mete acá alcista, pero el precio después, ¡pum!, ¿cierto? Nos elimina todos los mínimos. ¿Y es por qué? Porque el precio acá hizo una creación de liquidez, ¿ya? Entonces el precio, ¿cierto? Hay, hay hay cierto modo en que el precio de por sí, ¿cierto?, nos va generando liquidez en forma fractálica. Y cuando la viene a buscar, ¿cierto? Viene a buscarlo cuando se crea, ¿cierto?, este tipo de impulso. ¿Por qué? Porque aquí se crea un vacío de liquidez. ¿Y qué falta que el precio haga? Que ese vacío lo venga a rellenar para darle un equilibrio al mercado, ¿ya? No sé si le habrán quedado alguna duda, muchachos, alguna consulta. Esto es lo primero que, como base en mi análisis, en mi entrada a trading, es lo que yo realizo, ¿ya? No sé si no a todos les va a servir, porque cada uno, ¿cierto? Tenemos nuestra especialidad en cuanto a tradear, pero es lo que yo ocupo. Es poderoso, ¿cierto? Cuando uno sabe manejar eh, la formación de un fractal, la creación de este fractal y sus extensiones, ¿ya? Porque las extensiones del fractal son los que nos dan nuestro take profit a futuro y cómo saber aguantar una posición si es que vamos positivo y cómo saber dejarla correr. No sé si alguna consulta. Acá me dice Fabián que está bastante claro. La idea es que el concepto, ¿cierto? Lo estudien y lo estudien y repasar. Esta es la base, ¿cierto? Es la base de la lectura del fractal. No quiere decir que es mi estrategia completa porque
hay que agregarle el contexto, ¿ya? Hay que agregarle el contexto. Y el contexto sabemos que es algo más global. Con esto se da lectura, ¿cierto?, a los movimientos del fractal y a la creación de ese fractal. Chicos, ténganle confianza a Diego, pregúntenle lo que quieran. Diego tiene una voluntad enorme y recordemos que aquí hay inversionistas básicos y también avanzados, intermedios, así que aprovechenlo, pregúntenle lo que quieran. Yo me tengo que salir en 3 minutitos porque tengo una reunión, pero aprovechen a Diego con confianza. Luego te tengo una consulta, Diego. Dale, dale. Mira, ¿qué pasa cuando, bueno, tú mostraste el impulso, hace el retroceso, llega al 38, pero qué pasa si es que llega directamente al 50%, se anula el tiro del movimiento? No, 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 no. Ahí la creación del fractal se hace de inmediato, porque pasa por el 38. Entonces el fractal ya queda activado de inmediato. ¿Me entiendes? Mira, voy a mostrar acá la pantalla. Acá está el fractal, ¿cierto? Hay veces que, claro, el mercado, ¿cierto?, nos da movimientos rápidos. ¿Qué quiere decir? Que el fractal algunas veces no te activa la zona, ¿cierto?, pero pasa de largo. Acá hay que actuar, ¿cierto?, de acuerdo a nuestra zona. Si pasa de largo, el precio ya pasó por el 38.2, solamente que no lo respetó, ¿cierto? Porque hay veces que viene el precio, respeta cada paso por fractal, ¿cierto? Hay algunas veces que respeta, hace esto, pum, pum, y va respetando cada punto. Pero hay otras veces que no. Hay otras veces que pasa de largo. Pero eso no quiere decir que no vayas a entrar, se entra igual. Te voy a mostrar un ejemplo acá, que lo estaba viendo ahora último en el Nasdaq. A ver cómo se está dando una entrada que teníamos en el Nasdaq en compra. Lo que están viendo acá es mi contexto del mercado en global, ¿ya? Pero acá podemos ver, ¿cierto? Aquí yo tracé un Fibonacci alcista, pero por cierto motivo, porque tengo una zona de compra por debajo, ¿ya? Entonces aquí se dio el movimiento como tú lo estabas pidiendo, ¿cierto? De aquí trazo, ¿cierto?, mi fractal alcista, y el fractal, ¿qué es lo que hizo? Vino, ¿cierto? Pasó de inmediato, ¿cierto? Mira, pasó al 50, retrocedió al 38 y se vino, ¿cierto?, a la zona de compras, ¿cierto? Después de ahí el precio, ¿cierto?, me dio la confluencia que yo busco, también de forma fractal, pero todavía no los quiero enredar un poco con eso, porque la idea es que tengan la claridad, ¿cierto?, con la formación del primer fractal. En índices, mi fractal, ¿cierto?, intraday es en 15 minutos, o sea, en el Nasdaq, ¿ya? Porque para el Dow Jones cambia. Miren, acá tengo mi primer take profit al alto del fractal y mi segundo take profit sería el 27.2. Entonces, yo tengo marcada ya mi zona donde va a ir mi take profit, ¿ya? Si el precio no llega al 27.2 y me da un retroceso, yo aquí verifico si es que el fractal va a ser eh, neutralizado, ¿cierto? Porque para que cuando el precio, ojo, ojo, porque uno puede hacer una entrada excelente, ¿cierto? Si el precio aquí me rechaza muchas veces y no me neutraliza el alto, yo puedo cerrar con ganancia, ¿ya? Yo cierro con ganancia. Si el precio neutraliza este alto, pero no viene al 27.2, no llega al 27.2 y da, ¿cierto?, una fractalidad bajista
en temporalidades menores o en 15 minutos, yo también cierro con ganancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque es mejor tener pájaro en mano que 100 volando. O sea, siempre hay que tomar ganancias, porque si tú no tomas ganancias, si dentro de tu plan de trading no tomas ganancias, es difícil, ¿cierto? Que pueda ser consistente y rentable a largo plazo, porque el trading para mí es a largo plazo, ¿ya? Puedes sacar diariamente, ¿cierto? Eh, dinero del trading, pero eh, el enfoque debiera ser a largo plazo, ¿ya? No sé, otra consulta, muchachos. ¿Cuál sería tu configuración del Fibonacci? Si la puedes Sí, mostrar, por favor. sí, la muestro el tiro, mira. Le explico un poco. ¿Por qué tengo el 20% acá? Eh, no, eso se lo explico después, pero para que vean la configuración, este no, este no, ¿ya? Lo otro sí, todo lo demás sí, este tampoco. Después le voy a explicar el por qué. Pero la base y la formación del fractal, esta es configuración. Espera un poquito, te va a sacar un pantallazo. Ahí, ahí. Entonces este fue el inicio, ¿cierto? De cómo partí estudiando la formación del fractal, ¿ya? Y todos los movimientos que va realizando sin cumplir mi objetivo, para mí es liquidez. No sé si me hago entender, Ahí está, sí. ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es liquidez, que el precio puede venir a liquidar esos puntos, ¿ya? Entonces, tenemos estas extensiones. La del -27.2 es la extensión que la tengo en color verde. ¿Por qué? Porque para mí, si el precio, ¿cierto?, realiza el movimiento y llega al 27.2, yo ya buscaría que el precio, ¿cierto?, me hiciera otro retroceso. Si me hace otro retroceso, yo ya buscaría, ¿cierto?, mi punto de... Por eso le digo que el precio cuando llega al 27.2 para mí pasa a llamarse punto de equilibrio, el último punto que me da la entrada, ¿cierto? Al alza para yo posicionarme con mi nuevo fractal en esta posición. Y este fractal muere, ¿ya? Este fractal muere. Entonces así van haciendo nuevos fractales. Y cuando el fractal, ¿cierto? Es neutralizado por el punto de equilibrio, que vendría a ser, ¿cierto? El punto de equilibrio este. Si hace esto el fractal, nosotros, pum, cambiamos este punto, lo modificamos acá arriba y el fractal lo cambiamos, esperando que haga, ¿cierto?, un retroceso. Entonces aquí modifico, ¿cierto?, mi fractal, porque ya estaríamos en fractal bajista. Y mi zona de interés ya pasaría a ser, ¿cierto?, bajista, desde aquí, ¿cierto?, hasta el 61.8. ¿Entendieron, cierto? ¿Cómo cambia un fractal alcista, bajista? Sí, cuando el máximo anterior hace un rompimiento del mínimo anterior. Claro, cuando este punto de equilibrio, ¿cierto? Porque este punto ya está equilibrado. ¿Por qué? Porque llegó a mi extensión de 27.2, ¿cierto? Entonces estoy en el nuevo nacimiento del fractal, pero este alto, cuando ya se lleva el punto de equilibrio,
Es cierto, ya modificamos el FIBO y estaríamos dándole nacimiento, ¿cierto?, a un fractal bajista. Así de simple. Y nuevamente se vuelven a cumplir todos los movimientos. Por eso que hay que estar, ¿cierto?, seguros cuando el precio realice nuestros movimientos y esperar, ser paciente. Porque la paciencia es la que gana aquí en el trading. A los impacientes se los lleva rapidito. Aquí yo puedo ser paciente, ¿cierto? Esperando que entre a mi zona y dar mi gatillo. Pero si no lo hace, no entro. ¿Me entienden? Yo no voy a esperar que el precio ¿cómo se llama? Se comporte a lo que yo pido. Yo voy a esperar que haga lo que espero que haga. Si no lo hace, no lo hace, no, pues no entro. Pero no hay que embarcarse, ¿cierto? Diciendo que, mira, el precio me va a dejar. No, ese es un error. Lo otro, yo arriesgo súper poco. Yo arriesgo siempre el 0,25%, ¿ya? Pero después, si quieren ver mi plan de trading, porque tengo dos que son el conservador y otro agresivo, eh, después podríamos darle lectura a eso. Y también darle lectura al contexto general del mercado, ¿ya? Porque a base de eso, yo realizo esto y después me foco en la entrada, ¿ya? Porque para mí la entrada tiene que ser muy, muy fina, exacta. ¿Por qué? Porque tradeo con poco dinero, ¿cierto? Realizando con poco porcentaje, entonces la idea es por lo menos sacarle el 1%, ¿cierto? A un trade. Que para mí el 1%, ni siquiera los bancos ni los fondos de inversión te entregan eso en un año. Y nosotros lo podemos sacar incluso diario. Ya, Excelente, Diego. muchachos, ¿eso hay alguna consulta, alguna más que quede por ahí en el tintero? Recuerden que esta es la base de lo que yo tengo como medición de fractal. El contexto es otra cosa. No compita todo claro. No sé si es que se podría, por ejemplo, si tuviera alguna duda, voy a empezar a ver eso, poder hablarte por privado o cosas. Pues estoy con ustedes en el grupo VIP igual, muchachos, así que no hay problema. ¿Ya? Ya, ya amigo, muchas gracias. Cualquier duda, consulta, sí me pueden preguntar, ¿cierto? Por WhatsApp en privado, no hay problema. Sobre los movimientos fractal, sí, no hay ningún problema. Estoy abierto, ¿cierto? A las consultas y todo. Ya, muchachos, voy a parar acá y voy a seguir para enviarle el video, ¿cierto? Para que Franco le envíe el video, lo suba a YouTube. Nos estamos viendo en la próxima clase, si es que Franco ahí dispone igual de un tiempo y yo también. Diego, muchas gracias. Y, Chao, sí, muchachos. hasta luego, muchachos.